de la carga resultante, que en este caso, por ejemplo, es 75 kilonewton. Ahora, ¿esta carga dónde va a estar aplicada? Como en el caso anterior, esta carga yo la voy a tener que aplicar en el centro de gravedad de la figura que representa la carga. Como es una figura triangular, el centro de gravedad va a estar a 1/3 de la base o 2/3 del vértice. Por eso está aplicada acá a 2 metros de acá de la base o a 4 metros del vértice. Entonces, esta es la carga equivalente o la resultante para esta carga distribuida uniformemente variada. Y después tenemos un tipo de carga uniformemente variada también, que es la carga trapecial. O sea que cuando la carga está distribuida tiene la forma de un trapecio. A la carga trapecial, la forma más fácil de trabajarla es dividiéndola en un rectángulo, que es la primera carga que habíamos visto, la uniformemente variada, y en un triángulo, que es la segunda carga que vimos. Entonces, lo que podemos hacer es sacar la carga equivalente del rectángulo de abajo, que es esta que está aplicada acá, y la carga equivalente del triángulo de arriba. ¿Cómo calcularlas? Como vimos recién, para el caso del rectángulo simplemente es la longitud del rectángulo por la altura, y va a estar aplicada a la mitad del rectángulo, si estos son 6 metros, está aplicada a 3. Y para el caso del triángulo es sacar el área del triángulo, que sería, bueno, la base, que es 6, por la altura, que es el valor de la carga, 15 kN por metro, dividido 2, y esta va a estar aplicada a 1/3 de la base rectángulo o 2/3 del vértice, que es esta carga que tenemos aplicada acá. Entonces, cuando yo trabajo una carga lineal, podemos encontrarnos con 3 tipos. Puede ser una carga lineal uniforme, que es el caso de la carga distribuida, o puede ser una carga lineal variada, como el caso de la carga triangular o la carga trapecial. Y así como tenemos cargas que pueden ser puntuales o pueden ser lineales, también podemos tener cargas que son superficiales. Entonces, yo ahora la carga, en lugar de sacar un área para calcular su resultante, lo que tengo que obtener es un volumen o un volumen de presiones para obtener el valor del resultante de esa carga. Ejemplo de una carga uniforme, por ejemplo, es la presión del viento. Yo acá lo que tengo es un muro y tengo una carga uniforme actuando sobre la superficie del muro. Esa carga puede representar la acción del viento. Entonces, si yo quiero obtener la carga equivalente o la resultante de esta carga, lo que voy a tener que hacer es calcular este volumen, que está formado por lo que sería la carga superficial, que va a estar en kilómetros por metro cuadrado, por la longitud, por la altura. Y esa carga, como este volumen es un prisma, va a estar aplicada en el centro del prisma. Ahora, este problema que es en 3D, digamos, yo lo podría pasar a un sistema coplanar si a la carga esta superficial la multiplico por la profundidad. O sea, la transformo en una carga lineal. Entonces, si a la carga superficial la multiplico por L, que es la profundidad del muro, obtengo una carga lineal. Entonces, este problema que era tridimensional lo paso al plano y voy a tener el muro y acá está aplicada esta carga distribuida que ahora pasó a ser lineal, de superficial pasó a ser lineal a multiplicarla por la profundidad. ¿Cómo saco la resultante? Bueno, como decíamos en el caso anterior, directamente es la carga superficial, la carga lineal por la longitud en la que está aplicada. Entonces, ese valor va a ser h, que es la longitud en la que está aplicada, y pb, que es la carga lineal. Como esto es un rectángulo, como vimos en el caso anterior, la resultante va a estar ubicada a la mitad del rectángulo. Esto de la carga de viento van a ver que lo van a usar en lo que es el tercer ejercicio de la práctica, que tienen un tanque que está sometido a la acción de una presión de viento. Y un error bastante común cuando hacen la práctica a veces es justamente donde aplican la carga, la resultante de la carga. Entonces, si es una carga que es rectangular como esta, la resultante va a tener que estar aplicada a la mitad. Otra situación que se puede dar es que ahora la superficie en la que Profe, estás muteada, me parece. ¿Estuve muteada todo lo que estaba hablando o me escucharon algo? No. No, recién Esta muteaste. última filmina nomás. Ah,
Bueno, ahí vuelvo otra. ¿Hasta dónde escucharon? ¿La parte de superficial escucharon? Sí, sí, eso se escuchó cuando empezaste con la triangular. Ah, bueno, ahí vamos de vuelta. ¿Ahí me escuchan? Sí, sí. Sí, sí. Bueno. Sí. Bueno, voy de vuelta entonces. Otra situación que podemos tener es que la carga superficial no esté aplicada sobre una superficie rectangular como en el caso anterior, sino una superficie con una forma cualquiera, por ejemplo, de un triángulo. Entonces, en este caso, lo que yo tengo que hacer es sacar la superficie en la que está aplicada la carga, que sería este triángulo, y multiplicarla por la altura o el espesor, que en este caso sería el valor de la carga superficial. Entonces, de esa forma lo que hago es, como en el caso anterior, obtener el valor de la carga equivalente, y la pregunta ahora es dónde va a estar aplicada. Como esta superficie tiene forma triangular, la carga resultante o la carga equivalente la van a tener que aplicar en el centro de gravedad de esa superficie. Entonces, como es un triángulo, es lo que dijimos hace un rato, el centro de gravedad está o a 1/3 de la base o a 2/3 del vértice. Entonces, esta que tengo acá sería la carga equivalente para esta superficie. También de este tipo de problemas suelen aparecer en los exámenes, y un error común también es justamente la aplicación de la carga equivalente. ¿En qué punto va aplicada? ¿Dónde está el centro de gravedad? Bien, entonces lo que tenemos que prestar atención en ese caso es a la forma que tiene la superficie, ¿sí? Bien, y el otro tipo de cargas que actúan en una superficie son, como en el caso que vimos para las lineales, para una carga lineal, son las que varían linealmente sobre la superficie, o sea, las que varían linealmente con la profundidad. Este caso, que es el que estamos viendo acá, es el caso de los empujes de suelo, que también lo vamos a ver en los ejercicios de la práctica. Entonces, esta carga, a diferencia de la que habíamos visto en el caso anterior, ven que varía linealmente con la profundidad del muro. Entonces, para sacar la resultante de la carga, como en el caso anterior, tenemos que sacar el volumen de presiones, que entonces es la superficie acá de la base, que es la superficie del triángulo, por la profundidad. Eso me daría la resultante de esta carga. ¿Dónde va a estar aplicada? Como esto es un triángulo, es a 1/3 de la base. Ahora, como en el primer problema que vimos de cargas superficiales, yo puedo trasladar este problema a un sistema coplanar, que es lo que tengo de este lado de la diapositiva. Entonces, ¿cómo hago esto? Yo a esta carga superficial que tengo acá la multiplico por la profundidad, que sería esta longitud L, y la paso a lo que sería una carga lineal. Entonces, ahora yo lo que tengo es una carga lineal que está aplicada, que varía linealmente sobre esta superficie que tengo acá, que tiene una longitud h. Como esto sigue siendo un triángulo, la resultante de esta carga va a estar aplicada a 1/3 de la base, y si quiero sacar el valor de esta carga, simplemente tengo que sacar el área del triángulo, que va a ser 1/2 de la base por la altura. Entonces, cuando analizamos los tipos de cargas, nosotros nos podemos encontrar con cargas puntuales, cargas lineales, que pueden variar, pueden ser uniformes o variar linealmente en la longitud que están aplicadas, que es el caso de la carga triangular o la trapecial. Y después podemos tener cargas superficiales. Pueden ser cargas uniformes, como en el caso del viento, o pueden ser cargas que varíen linealmente, como el caso de una presión de suelos. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque en la práctica que vamos a ver ahora, en la práctica 2, vamos a trabajar justamente con cargas de viento y cargas debido a empuje y presiones de suelo. Entonces, generalmente provoca mucha confusión cómo obtener las resultantes de este tipo de carga. Por eso quería hacer primero esta introducción, para que ya tuvieran en mente un poco de dónde van a salir esas resultantes con las que vamos a trabajar ahora, ¿sí? Bueno, no sé si tienen alguna consulta de esta parte, o si no, sigo con el primer ejercicio. ¿Se entendió, profe? Bueno, vamos a ver el ejercicio 1 de la práctica. El 2 y el 3 son similares, así que como les dije al principio, lo van a discutir con los ayudantes en comisión.
Bueno, lo que tenemos acá es una estructura que es un muro de contención de suelos. Esto es un muro de hormigón. Del lado izquierdo tenemos una masa de suelos y del lado derecho tenemos otra masa de suelo. Este muro sirve para soportar el peso de este suelo que tiene. Y lo que nos piden es determinar cuál es, nos piden determinar cuál es el ancho A de la base del muro para una seguridad al volcamiento de 1,5. Ahora vamos a ver qué es eso de la seguridad al volcamiento. Y una vez que determinamos el valor del ancho A de la base, nos piden que calculamos la reacción del suelo sobre la base, esta RS. Entonces, vamos al problema. Acá tenemos los datos, tenemos la densidad del hormigón, que en este problema en particular la vamos a considerar igual a la densidad del suelo. Tenemos la seguridad del volcamiento, sabemos la altura del muro del lado y la altura del suelo del lado izquierdo y sabemos la altura del suelo del lado derecho. Lo que no conocemos es la base A. Bueno, yo les dije que estos problemas que vamos a trabajar son de sistemas de fuerzas no concurrentes. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, como este es un problema real, es poner en evidencia las fuerzas que están actuando, ¿sí? El sistema de fuerzas. Ese va a ser el primer paso. Entonces, ¿cuáles son las cargas actuantes? Una primera carga es el empuje activo debido a la masa de suelo que tengo acá del lado izquierdo. Entonces, como ven, esta es una carga, como la última que habíamos visto, de una presión de suelo, y acá tengo la resultante de esa carga, que la vamos a llamar empuje activo, que está representada con esta flecha. Después tenemos el empuje pasivo, que también, como ven, es una carga variable, linealmente variable, y que está representada por esta resultante que tenemos de este lado derecho. Y la otra carga que tenemos actuante es el peso, debido al suelo y al muro. Como en este ejercicio en particular consideramos que la densidad del suelo y el muro es la misma, podemos considerarlo a los dos como un conjunto. Entonces, los dos conforman esta superficie rectangular, entonces esta sería la resultante de la carga debido al peso. Entonces, una vez que ya tenemos todas las cargas actuantes, o sea que sabemos cuáles son, lo que tenemos que determinar ahora es cómo las calculamos. Sí, ya sé cuáles son las que están actuando. Tengo dos empujes, dos cargas horizontales y una carga vertical debido al peso. ¿Cómo calculo esas cargas? Bueno, vamos a empezar con lo que es el empuje activo. El empuje activo lo llamamos de esa forma porque lo que tiende a hacer es provocar que la estructura vuelque se desestabilice, ¿sí? Ahora en un ratito vamos a ver que esta estructura tiende a rotar respecto de este punto de apoyo de acá. Entonces, el empuje activo lo que tiende a hacer es querer volcar la estructura. Por eso lo llamamos activo. ¿Cómo lo calculo? Esto es una distribución de presiones. Como veríamos hace un rato, esto en realidad es un volumen de presiones porque actúa en la profundidad. Nosotros, para simplificar y para poder pasar este problema al plano, lo que consideramos es que la profundidad en la que actúa es 1 metro. Por eso yo acá, cuando calculo el empuje, pongo acá 1 metro. El empuje, en definitiva, como veíamos recién, es el resultante de un volumen de presiones. Entonces yo lo que calculo es un volumen. Sé que la profundidad es 1 metro. Bueno, ¿cuál es la superficie de ese volumen? Es la superficie de este triángulo. La base del triángulo va a ser la presión activa. La altura del triángulo es H1, así que el área del triángulo es la presión activa por H1 sobre 2. Entonces, el empuje activo es el resultante de ese volumen de presiones. La presión activa por la altura dividido 2 por 1 metro. Ahora, ¿qué es esto de la presión activa? Nosotros sabemos, ustedes lo saben de física, que la presión vertical es igual a gamma por H, o sea, gamma del elemento con el que estoy trabajando, que en este caso es suelo, o sea, por eso tengo gamma del suelo por la altura. Cuando nosotros trabajamos con suelo, al empuje activo, o mejor dicho, la presión activa es igual a 1/3 de la presión vertical. Por eso acá yo tengo escrito 1/3. Entonces, la presión activa es 1/3 de la presión vertical. Este término que tengo acá, entonces recuadrado en rojo, corresponde a la presión activa. ¿Por qué va 1/3 acá? Bueno, eso es una cuestión que van a discutir más adelante cuando cursen geotecnia. Por ahora, considérenlo, tómenlo así.
este sería la base del triángulo, tenemos la altura del triángulo dividido 2, multiplicado por la profundidad, eso nos va a dar la resultante de este volumen de presiones. Y así yo puedo determinar la primera fuerza que tengo actuando acá en el problema este del muro, ¿sí? Bien, ¿me siguen hasta acá con cómo calcular el empuje o quieren hacer alguna pregunta? Entendido. Bueno, lo que tenemos que hacer ahora es calcular el otro empuje, el empuje pasivo. ¿Por qué lo llamamos pasivo? Porque si, bueno, tomamos como en el caso anterior, que la rotación se va a ocurrir desde este punto, el empuje pasivo lo que va a tender a hacer es a estabilizar a la estructura. Entonces, como esto también es una distribución de presiones, es un volumen de presiones, y consideramos, como en el otro caso, que la profundidad es 1 metro, lo que tenemos que hacer es calcular la superficie y multiplicarla por la profundidad. Entonces, la superficie de este triángulo es la presión pasiva por la altura dividido 2, eso lo multiplicamos por 1 metro y nos da como resultado el empuje pasivo. Como en el otro caso, ¿qué es la presión pasiva? Bueno, la presión pasiva se calcula como 3 veces la presión vertical. Entonces, como les decía recién, la presión vertical, que ya lo saben de física, es igual a la densidad del elemento, en este caso suelo, por la altura. Y como es presión pasiva, esto se multiplica por 3, por eso aparece este 3 acá adelante. Entonces, este término es la presión pasiva y después lo mismo que en el otro caso. Pero acá, bueno, con la altura H2 dividido 2, la superficie acá del triángulo multiplicado por 1 metro, que es la profundidad. Y la última carga que nos falta, que es la más fácil, es la del volumen del peso, del suelo con el muro. Como decíamos recién, como el suelo y el muro en este problema tienen la misma densidad, directamente para sacar el peso lo que hacemos es multiplicar la densidad de este material por el volumen. Como en el otro caso, la profundidad de esto va a ser 1 metro, entonces el volumen va a ser A por H1 por 1 metro. Y ahí entra la incógnita que nosotros tenemos en el problema. Y eso lo multiplicamos con la densidad y ahí sacamos el peso. Entonces, ahora tenemos calculadas las 3 fuerzas que están actuando en el problema, el empuje activo, el pasivo y el peso. Entonces, ahora que ya tenemos eso resuelto y tenemos ahora sí el esquema de cargas, que como ven es un sistema que no es no concurrente, todas las fuerzas tienen distintos puntos de aplicación, ahora podemos pasar a determinar cuánto vale el ancho A. Para eso tenemos que trabajar con lo que es la seguridad al volcamiento. La seguridad al volcamiento lo que hace es relacionar los momentos provocados por estas fuerzas que tienden a volcar al muro respecto de este punto O, que es el punto de giro, y la relación con los momentos estabilizantes, que son los que tienden a equilibrar el muro, impidiendo que caiga, que vuelque, que son los provocados por el empuje pasivo y el peso. Entonces, el empuje activo me genera un momento volcante, o sea que es, si yo me paro respecto de este punto O, el momento que me hace este empuje activo tiende a volcar el muro hacia el lado derecho. En cambio, el empuje pasivo hace un momento respecto del punto O que tiende a estabilizar el muro hacia el lado izquierdo. Lo mismo el peso, tiende a estabilizar el muro hacia el lado izquierdo el momento que provoca respecto de O. Entonces, lo que tendríamos que sacar ahora es cuánto valen esos momentos. El momento volcante lo tengo que calcular como la fuerza por la distancia perpendicular que hay desde el punto de aplicación de la fuerza al punto que calculo momento. Entonces, dijimos, esto es un triángulo. Entonces, esta fuerza resultante está aplicada en el centro de gravedad del triángulo. ¿Dónde está el centro de gravedad del triángulo? A 1/3 de la altura H1. Los momentos que estabilizan, dijimos que son el empuje pasivo y el peso. Entonces, para sacar el momento, tengo que hacer el empuje pasivo por su brazo de palanca respecto del punto O, que como esto también es un triángulo, va a estar a 1/3 de H2, y el momento que me hace el peso. Como esto es un rectángulo, el punto de aplicación del peso va a estar a la mitad del lado del rectángulo. Entonces ahí ya tengo el momento volcante y el momento estabilizante. Lo que tengo que hacer ahora, a mí me dicen que la seguridad de volcamiento es 1,5. ¿Qué es la seguridad del volcamiento? Entonces, la relación entre el momento estabilizante y el momento volcante.
Entonces, simplemente lo que hago acá es reemplazar en esta expresión el momento que estabiliza y el momento que vuelca. Como la incógnita que tengo es A, en este caso, lo que voy a hacer es despejar A, y ahí obtengo la base el valor de la base del muro. Y ahí resolví la primera parte del ejercicio, ¿sí? Entonces, lo importante acá es poner en evidencia bien las fuerzas que están actuando, calcular esas fuerzas, y después calcular correctamente los momentos respecto del punto de giro. Eso es lo que tienen que tener en cuenta en este problema. No hay mucho más que eso, ¿sí? Los errores comunes generalmente son en los cálculos de los empujes, cuando calculan la presión activa se olvidan del 1/3, o cuando calculan la presión pasiva se olvida del 3, y el otro error también es donde ubican la resultante del empuje activo y el pasivo, que a veces en lugar de ubicarlas en el centro de gravedad del triángulo, la ponen a la mitad, y eso no está bien porque esto no es un rectángulo, es un triángulo, ¿sí? Esos son generalmente los errores más comunes de estos ejercicios. Bien, de esta parte, ¿alguna pregunta? Profe, Sí. eso, lo último que dijiste de la mitad, no entendí. Lo último que dijiste. Yo les digo que cuando ustedes calculan los momentos, las fuerzas tienen que acordarse que están ubicadas en el centro de gravedad de la presión está distribuida. Entonces, si esto tiene forma triangular, el centro de gravedad está a 1/3 de la base. Muchas veces tienen el error de, en lugar de ubicarlo acá, lo ponen a la mitad. Y eso no está bien, porque esto es un triángulo, no es un rectángulo. Eso es lo que les quería aclarar. Profe, una consulta. Sí. ¿Hay que tomar esto como horario positivo? No, eso es una buena aclaración. Cuando sacamos la seguridad de volcamiento, no le prestamos atención al tema de los signos en esta cuenta. O sea, lo importante es tener en cuenta que de un lado van los volcantes y del otro van los estabilizantes. Que los momentos volcantes los sumo entre sí y los estabilizantes los sumo entre sí, porque la seguridad del volcamiento, como ven, tiene un valor positivo, ¿sí? Entonces, acá no miramos el tema de los signos, sino nos fijamos quiénes tienen a volcar y quiénes tienen a estabilizar. En la otra parte del ejercicio sí vamos a prestar la atención al tema de si es horario es positivo o si es antihorario es negativo, ¿sí? Perfecto, gracias. De nada. Bueno, y para terminar, así van ya a las consultas con los ayudantes. En la segunda parte del ejercicio lo que les pedían era determinar la reacción del suelo sobre la base. O sea que tenemos la estructura original con todas las cargas, que ahora ya las podemos calcular porque sabemos cuánto vale A. Y lo que ahora no conozco es cuánto vale S, que es la reacción del suelo sobre la base. Entonces, ¿qué incógnitas tengo? No conozco S, o sea, no conozco su dirección, no conozco su intensidad y no conozco su punto de aplicación. Entonces tengo 3 incógnitas. Voy a tener que plantear 3 ecuaciones, o sea, son las ecuaciones correspondientes al equilibrio de un sistema de fuerzas no concurrentes. Entonces, ¿cómo hago el planteo? En un sistema de fuerzas no concurrentes, para calcular equilibrio, tengo que plantear sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y y sumatoria de momentos. En particular, yo lo puse respecto del punto O, pues lo pueden poner respecto de cualquier punto, ¿sí? Entonces, simplemente lo que tenemos que hacer acá es descomponer esta S. Y ahora sí prestamos atención a los signos. Definimos esta terna para definir los sentidos positivos y consideramos que el momento horario es el momento positivo. Entonces, sumatoria de fuerzas en X tenemos el empuje activo, que como tiene este mismo sentido es positivo, el empuje pasivo, que como tiene sentido contrario a X es negativo, y la componente horizontal de S, que tiene sentido contrario a X, negativa. Sumatoria de fuerzas en Y, vamos a tener el peso, que es negativo porque es contrario al sentido de Y, y tenemos la componente vertical del suelo, que es positiva porque tiene el mismo sentido que Y. Y después planteamos la ecuación de momento. Planteamos momento respecto de O. El empuje activo me hace un momento positivo porque es horario, el empuje pasivo me hace un momento negativo porque es antihorario, el peso me hace un momento negativo porque es antihorario, porque es antihorario, está bien, y después analizamos el suelo.
La componente horizontal del suelo no hace momento respecto de O porque no tiene brazo de palanca. Y la componente vertical del suelo me hace un momento positivo, porque es horario, respecto del punto O, con una distancia de S que no conozco. Entonces, ¿cuáles son las incógnitas de estas tres ecuaciones? De la primera voy a sacar la componente horizontal del suelo, de la segunda la componente vertical y la reacción del suelo sobre la base, y de la tercera voy a obtener el valor de del brazo de palanca del suelo, que sería el punto de aplicación, ¿sí? Me va a permitir determinar el punto de aplicación de la reacción del suelo sobre la base. Entonces tengo tres incógnitas, tengo tres ecuaciones, que son las correspondientes al equilibrio de un sistema de fuerzas no concurrentes, y bueno, y simplemente después lo que tendría que hacer es sacar la resultante o sea, de la intensidad del suelo, simplemente aplicando Pitágoras, y sacarlo de la dirección a partir de la relación entre la componente en Y y la componente en X, ¿sí? Y con eso terminaría la parte B del ejercicio, que es calcular la reacción del suelo sobre la base, ¿sí? Bien. ¿Alguna pregunta de esta parte? No, no. Bueno, a ver.